Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 12 de julio de 2022 y esto es La Contracrónica. El presidente de Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, anunció su dimisión este sábado, horas después de que una muchedumbre asaltase el Palacio Presidencial en Colombo, la capital del país. El asalto, difundido por los medios de comunicación de todo el mundo, fue la culminación de varios meses de malestar, de muchísimo malestar, provocado por una crisis económica sin precedentes, al menos en la historia del país, de Sri Lanka. Sri Lanka es una antigua colonia británica situada al sur de la India y que alcanzó su independencia en 1948, así que estamos hablando de un país bastante joven. El país llevaba décadas siendo muy tranquilo, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista político. Es por ello que los sucesos de este fin de semana han causado tanta sorpresa entre los observadores internacionales. En las imágenes, tomadas por los propios asaltantes con sus teléfonos móviles, se podía ver a miles de personas entrando en las dependencias del palacio y arrasando con todo a su paso. Penetraron en las habitaciones privadas del presidente e incluso se atrevieron a darse un baño en su piscina. Parecía una reedición puesta al día de la marcha sobre Versalles de 1789, cuando los revolucionarios irrumpieron en el palacio, obligando a Luis XVI y a María Antonieta a volver precipitadamente a París. En Colombo ha sucedido algo diferente. El presidente abandonó la ciudad poco antes del asalto en un barco de la Armada y se refugió en el sur del país, desde donde ha anunciado su intención de abandonar el cargo, algo que se hará efectivo este mismo miércoles. El trasfondo de esta crisis política es una crisis económica de gran envergadura, que dio comienzo el año pasado y que ha derivado en una inflación estratosférica y una escasez general de combustible y de alimentos. El Estado se ha quedado completamente sin reservas, o prácticamente sin reservas, en reservas de divisas, quiero decir, y no puede adquirir nada en el extranjero. Tampoco consigue préstamos, ya que las agencias de calificación crediticia han rebajado los títulos soberanos al mínimo. Hoy Sri Lanka solo puede emitir los denominados bonos basura, que nadie quiere, obviamente, y el que los compra pues es a un tipo de interés altísimo. Eso llevó hace 2 meses al gobierno a suspender pagos y solicitar ayuda financiera al Fondo Monetario Internacional. El FMI exige a cambio ambiciosas reformas como condición para entregar el dinero. Desde entonces la situación no ha hecho más que empeorar. Sri Lanka es muy dependiente, es un país muy dependiente del turismo y de las maquilas, en las que se fabrica ropa dirigida al primer mundo. Esto supone aproximadamente la mitad de sus exportaciones. Produce también una cantidad considerable del afamado té ceilanés, un producto que sigue siendo muy importante en el interior de la isla. Son varios los factores que explican el colapso de este país, de Sri Lanka. Para entenderlo hay que tener en cuenta la pandemia, por supuesto, y la crisis energética que le ha sucedido. El gas y el petróleo han disparado su precio en el mercado internacional, complicando el suministro de los países en desarrollo. En el campo, además, en Sri Lanka se han tomado algunas malas decisiones, como la de prescindir de los fertilizantes químicos, lo que ha derrumbado la producción agrícola. Como vemos, un cóctel explosivo que acaba de estallar. La crisis de deuda soberana de Sri Lanka ha paralizado su economía y ha provocado varios meses de agitación política y malestar general. Yo la verdad es que de Sri Lanka no es un país del que supiese mucho, me he tenido que poner ahora con él. Es un país pequeño, relativamente pequeño, más si lo comparamos con la India, que lo tiene justo encima. Conocía un poco acerca de su historia, de tanto cuando llegaron los portugueses, los holandeses, luego posteriormente los británicos, pero de su actualidad y de su gobierno, pues solo nociones muy generales. Así que cuando vi que la cosa se estaba empezando a complicar a partir del mes de marzo, en abril se complicó todavía más y en mayo ni os digo, esto del asalto al Palacio Presidencial ha sido el capítulo final de una crisis que empezó hace ya unos meses, que me llamó la atención y empecé a darle seguimiento a través de la prensa internacional. Me ha venido bien porque así he conseguido conocer más de cerca un país que, por otro lado, nunca le había prestado atención. Si os digo la verdad, tiene una historia muy bonita, pero es que además de eso, el
país, por lo visto, yo no lo conozco, es también muy bonito. Esa es la razón por la cual tantos y tantos turistas iban por allí hasta antes de la pandemia. Y luego tiene una vida política muy rica. Tiene en total 22 millones de habitantes, con muchísima actividad y una economía bastante diversificada. Una economía que se ha venido por completo abajo. Ahora mismo el país está pues en la práctica parálisis. Sus reservas de divisas, como os decía antes, están prácticamente agotadas. Y es un país, ya digo, pequeñito para los estándares asiáticos, estamos hablando. Tuvo que declarar la suspensión de pagos en el mes de mayo y tiene problemas serios para importar productos esenciales. No estamos hablando de productos de lujo, productos esenciales como combustible, alimentos, medicinas. Los habitantes llevan meses manifestándose espoleados por eso mismo, por la escasez y por los cortes de electricidad y el racionamiento de gasolina que son continuos desde hace tiempo. A finales del mes de marzo, la compañía eléctrica estatal empezó a racionar el suministro eléctrico, interrumpiéndolo durante unas 12 horas al día, algunos días incluso 15 horas al día. Esto es para que nos hagamos una idea. Imaginemos tener que vivir sin corriente eléctrica durante 12 o 13 o 15 horas al día. Aproximadamente la mitad de la electricidad en Sri Lanka se genera en centrales térmicas de carbón y de fuel oil. Ambos, obviamente, hay que importarlos. Sri Lanka es muy rica en otras cosas, pero no en combustibles fósiles, por lo que en cuanto desapareció la materia prima, las centrales tuvieron que parar. Estas manifestaciones del mes de abril hicieron caer al gobierno, pero no al presidente, este hombre que os decía, Rajapaksa, que os comentaba antes en la introducción. Lo que hizo Rajapaksa fue rehacer por completo el gabinete con todos los ministerios nuevos, con nombramientos, y lo hizo además sin contar con el Parlamento. Para el mes de mayo el país ya era una bomba de relojería. Conforme se iba agotando la gasolina, no entraba nueva, y lo que entraba a la refinería se había agotado, las reservas que les quedaba de gasolina y de gasoil eran muy pocas, y eso terminó ya con la paciencia de la población que venía. La crisis empezó el año pasado, pero cuando se complicó del todo fue a partir de marzo. La única refinería del país cerró en marzo, y aunque en junio volvió a abrir con petróleo entregado por Rusia, ya era tarde. En la isla escaseaban los medicamentos y bastantes alimentos de importación. Por suerte, es un país tropical, es de estos países, está muy cerquita ya del Ecuador, de estos países en los que uno echa una semilla a la tierra y crece algo. Si esto mismo estuviese sucediendo en un lugar frío o en un lugar muy seco, pues sería distinto. Se estarían enfrentando ahora mismo a una hambruna de grandes dimensiones. Por suerte, está sucediendo esta crisis alimentaria en un país que de por sí tiene un suelo muy rico. Pero vamos, eso no quita para que lo estén pasando realmente mal. Cuando no hay alimentos en las tiendas o hay muy pocos, pues prácticamente todo lo que importaban directamente no pueden importarlo. Luego, en el caso de la refinería, tienen un problema añadido, según he podido leer. Es una refinería calibrada para refinar crudo saudí, no crudo ruso. Esto lo he comentado en alguna ocasión aquí en la Contracrónica, que cuando se habla de una refinería, pues las refinerías están hechas para refinar un grado de petróleo concreto. Se puede cambiar, evidentemente, ese tipo de petróleo, pero hay que hacer una serie de adaptaciones antes de procesar el nuevo crudo. Y esto es lo que les está pasando. El mes pasado el gobierno tuvo que decretar un racionamiento de gasolina y de gasóleo. Solo los autobuses y los camiones que transportan comida, las ambulancias, etcétera, tienen acceso a este combustible. El resto de la gente tiene que tener aparcado su vehículo, su motocicleta. Los vehículos que circulan por las calles y carreteras de Sri Lanka no son especialmente lujosos. Estamos hablando de un país del tercer mundo, pero todos consumen combustibles fósiles. Un vehículo muy popular allí es el tuk-tuk. Estuve viendo unos vídeos hace unos días en el que los srilankeses, no sé cuál será el gentilicio de aquel país. Antiguamente se le conocía como Ceilán, nombre precioso, por cierto, mucho más bonito, al menos para los oídos de un hispano, que es Sri Lanka, que por lo demás es dificilísimo de pronunciar, y el de Ceilán, el gentilicio es ceilanés. Bueno, pues los ceilaneses, llamémoslos así, que me es mucho más sencillo, creo que para mí y para vuestros oídos, tuvieron que aparcar sus vehículos el que lo tenía, pero es que los que lo tienen en muy amplia proporción un simple tuk-tuk. Pues veía un vídeo en el que hacen
hasta carreras de tuk-tuks. Esto del tuk-tuk es lo que en España se conocía como motocarro, hasta que hace unos años, no sé, 5 o 6 años, reaparecieron, habían desaparecido ya de las calles españolas y reaparecieron como tuk-tuks turísticos. En Madrid un montón de ellos, pero son de tracción eléctrica, eso sí. Los tuk-tuk de Sri Lanka no son eléctricos, funcionan todos con gasolina y para muchos habitantes del lugar pues es el único medio de vida que tienen. La electrificación del parque móvil, algo que en Europa o que en Estados Unidos, en Canadá, en Japón, etcétera, está en boca de todo el mundo, es por ahora un capricho de países ricos. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Luego, para colmo de males, la inflación en la isla supera el 50%. Y no hace más que incrementarse. En los productos alimenticios, según he podido leer, ronda ya el 80%. Bien, pues la bomba de todo esto estalló este sábado. Ojo, ya venían avisando desde hace tiempo. La policía no pudo contener a los manifestantes, que estaban manifestándose a diario desde hace ya un tiempo delante del Palacio Presidencial y se concentraban allí todos los días y esta vez ya la policía directamente decidió bajar las armas. El Palacio Presidencial, un edificio de la época británica, está junto a la residencia oficial del primer ministro. El primer ministro se llama Ranil Wickremesinghe. Creo que lo he pronunciado bien. No lo sé si hay algún cingalés al otro lado de lengua cingalesa, que es como se llama la lengua de la mayor parte de srilankeses, que me corrija. Bien, pues los manifestantes penetraron en el palacio, que nos regalaron esas imágenes tan espectaculares que hemos visto todos a través de las redes sociales, y ya que estaban, metieron fuego a la residencia del primer ministro, que ardió como una tea por los 4 costados. La crisis económica lo que ha venido es a mostrar las vergüenzas de la clase política, complicando aún más los problemas, que ahora, aparte de económicos, son de legitimidad misma del sistema. De hecho, gran parte del aire popular se ha concentrado contra Rajapaksa. Esta familia es muy famosa en Sri Lanka, famosísima, de hecho son los que controlan el poder desde hace bastantes años, dominan la política de Sri Lanka desde hace lo menos 20 años. La crisis económica, en definitiva, ha hecho aflorar problemas que eran preexistentes y que ya se sabe cuando las cosas van mal, cuando no hay para comer, cuando te apagan la luz, cuando no tienes con qué llenar el tuk-tuk, pues a partir de ahí empiezas a ver mal cosas que antes ya las veías mal, pero podías ignorarlas. Y eso es un poco lo que ha sucedido allí. Todos sabían que el nepotismo y la corrupción estaban a la orden del día, extendidísimos por toda la política local, pero las cosas iban más o menos bien. Por lo tanto, mientras a mí me vaya bien, ¿por qué me voy a preocupar de estas historias? El hermano del presidente, Gotabaya, se llama Gotabaya Rajapaksa. El hermano se llama Mahinda Rajapaksa. Fue presidente del año 2005 al año 2015. Y cuando Gotabaya llegó al poder en 2019, le nombró primer ministro. Así que hasta hace nada, un par de meses, el presidente era Gotabaya y el hermano Mahinda era su primer ministro. Cuando Mahinda era presidente, puso a su hermano, a Gotabaya, de ministro de Defensa, y ahí estuvo muchos años. La pareja de hermanos era bastante popular, según he podido comprobar, entre la mayoría budista, entre los cingaleses, porque fueron ellos los que pusieron fin a una guerra civil que había dado comienzo a principios de los años 80, la guerra civil de Sri Lanka, y que fue larguísima, no concluyó pues hasta el año 2009, vamos. En esta guerra se enfrentaban los independentistas tamiles, que están en las costas, especialmente en las costas del norte del país, contra el gobierno. Durante sus años de gobierno, Mahinda y Gotabaya han ido, por lo demás, colocando pues a todo el que tenían cerca, ¿no? Desde el punto de vista sanguíneo o de afinidades políticas. Han ido colocando a familiares, amigos y allegados en puestos de responsabilidad, y esto era algo que, como decía antes, más o menos todo el mundo sabía. Todo esto se conocía en el país. Pero la popularidad de los Rajapaksa seguía siendo muy sólida. Y ahí están los resultados electorales. Vamos, en las presidenciales de 2019, que me las he estado mirando, Gotabaya le sacó 11 puntos al candidato opositor. Y en las parlamentarias de 2020, que se celebraron, por cierto, en plena pandemia, he ido a mirar la fecha, el 5 de agosto de 2020, había pasado ya la primera ola de la pandemia, el partido de los Rajapaksa, que es una coalición de izquierdas denominada Alianza por la Libertad del Pueblo de Sri Lanka, arrasó dejando al segundo partido a 35 puntos de distancia. Vamos, que este partido, la Alianza por la Libertad del Pueblo de Sri Lanka, sacó el 59% de los votos frente al partido opositor, que se tuvo que conformar con el 23%.
Para entonces, para agosto de 2020, la economía del país ya estaba tocada. La pandemia había diezmado los ingresos turísticos, que constituyen aproximadamente el 22% de las divisas que entran en el país. Como os decía antes, es un país precioso y recibía turismo tanto desde Europa como desde Extremo Oriente, también de Estados Unidos. Era tradicional ir allí, pues hacer turismo de naturaleza, o incluso, que también lo he encontrado, alquilar un tuk-tuk y conducir por toda la isla. Bien, evidentemente con el fin de los vuelos y la pandemia, pues todo eso se acabó. Pero vamos, antes de la pandemia la situación ya no era buena. El gobierno había disparado el gasto público y, para congraciarse con la población, había reducido los impuestos. Para colmo de males, en abril del año pasado decidió prohibir los fertilizantes químicos para profundizar en la agenda medioambiental y convertir a Sri Lanka en un país 100% orgánico. La decisión de convertir a Sri Lanka un país pobre, que no estamos hablando de Dinamarca o de Suecia o de Canadá, un país que tiene una renta per cápita que ronda los $4.000, convertirlo en un país 100% orgánico, un país además que depende en gran medida de la agricultura, se demostró catastrófica, tanto para el país como para especialmente el sector primario. Aunque desde los países desarrollados y las organizaciones ecologistas les aplaudían y ponían al país como ejemplo, estamos hablando del año pasado, no hay que irse muy lejos. Esto decidió el presidente que dejará de serlo este mismo miércoles, es decir, Gotabaya Rajapaksa, lo decidió hacer en abril del año pasado. Estamos hablando de poco más de un año. Desde entonces, la agricultura srilankesa se ha hundido. Esa es la verdad. Se ha demostrado como una decisión suicida. El 90% de los agricultores de Sri Lanka en ese momento, en abril del año pasado, empleaban fertilizantes químicos antes de la prohibición. Utilizaban también pesticidas de origen químico. Bien, lo que quiso hacer Rajapaksa, hizo, y lo mantuvo durante meses, fue prohibir de un día para otro que los agricultores empleasen estos fertilizantes y estos pesticidas químicos. El resultado, pues fue que la producción de arroz cayó un 20% y se disparó su precio, obligando al país a hacer algo inaudito en toda su historia. Lo de algo que ni siquiera se podían haber imaginado, que era importar arroz de la India por primera vez. Nunca lo habían hecho. Sri Lanka tiene un clima envidiable, tropical, y no había necesitado nunca importar arroz y tuvieron que gastarse $450 millones en comprar arroz en el extranjero. Luego, la producción de té ceilanés, que es la joya de la corona de la agricultura. Los entendidos de té, no es mi caso, hablan auténticas maravillas de él, y que aporta más de $1.000 millones en divisas por su exportación, se desplomó después de esta medida casi un 20%. Buena medida porque algunas cosechas y algunos campos se habían perdido. A finales de año, en noviembre del año pasado, el gobierno tuvo que echar marcha atrás y permitir de nuevo los fertilizantes y los pesticidas químicos. Pero claro, en febrero estalló la guerra en Ucrania y se dispararon los precios en todo el mundo. El hacerse con nuevos fertilizantes era ya problemático porque había mucha demanda estrangulada y además un problema añadido, estaban empezando a quedarse sin divisas. Conforme empeoraban los problemas presupuestarios, el gobierno de Rajapaksa empezó a emitir deuda, con la idea de refinanciar la deuda ya existente, a tipos de interés obviamente cada vez más altos. No hay más que echar un vistazo al histórico de las calificaciones y vemos cómo va empeorando a una velocidad vertiginosa. Eso evidentemente un gobierno cuando se pone a emitir deuda no pasa desapercibido a las agencias de calificación crediticia, y menos aún un gobierno del tercer mundo. Estas agencias llevan pues año y medio revisando a la baja la calificación crediticia de Sri Lanka. Fitch, por ejemplo, la califica como RD, está por debajo de C. El RD son las siglas de Restricted Default, es decir, quiebra limitada. Y SIP la califica como SD, que son las siglas de Selective Default, que sería algo parecido, quiebra parcial. Bien, esto evidentemente ha cerrado el acceso al mercado de deuda internacional. El gobierno no puede entrar más que pagando intereses propios de usura. Vamos, que nadie se aventura a prestar un centavo al gobierno de Sri Lanka. Están por debajo incluso del grado especulativo, que estaríamos hablando de la que se califica con la letra C. Bien, en ese momento, cuando vio que ya no podía colocar un bono en ningún sitio, a Rajapaksa, con la caja vacía
y sin ninguna idea en la cabeza, tuvo que declarar la suspensión de pagos. El gobierno suspendió el servicio de deuda externa, en el mes de abril y dejó de pagar al mes siguiente. Con el Estado en bancarrota, llamó a la puerta el FMI, que esto es lo que suelen hacer todos estos gobernantes insensatos, para solicitar un préstamo de urgencia. Para llegar a fin de año, escuchadme, con lo puesto, sin ningún tipo de lujos, necesitan 6.000 millones de dólares. Pero claro, el FMI no entrega el dinero por las buenas, empezando porque el dinero no es suyo. Hay una serie de países que ponen dinero en ese fondo, en el Fondo Monetario Internacional, para evitar este tipo de cosas, precisamente. Entonces, no están prestando su propio dinero. Y cuando lo van a conceder, ponen una serie de condiciones. Más aún cuando, en el caso de Sri Lanka, el gobierno ha estado dando bandazos a lo largo de los últimos meses, pidiendo dinero a todo el mundo. Y lo que es peor, pidiendo dinero y dejando de pagar. El FMI, de cualquier modo, tiene la obligación de ayudar, porque para eso fue creado en 1945, y si no la obligación, sí tiene que estar dispuesto a ayudar a un país en apuros. Así que envió el mes pasado una misión de especialistas, unos hombres de negro, hasta la capital, hasta Colombo, para que cerrasen un acuerdo. El FMI se sentó, miró las cuentas del Estado, debieron quedarse ojipláticos, estos hombres de negro, se les debió teñir el traje de blanco cuando vieron aquello, y exigieron a Rajapaksa que estabilizase las cuentas, que no había mucho más, y eso implica ciertas reformas difíciles de aplicar en la situación actual. Tiene que subir los impuestos, eso por descontado, pero claro, subir los impuestos a alguien que no tiene luz en casa o que no puede, llevar su tuk-tuk para poder trabajar es un tanto arriesgado. Y sobre todo, y eso también se lo dijeron estos hombres de negro, tienen que practicar recortes en el sector público, que es un sector público muy grande y sobre todo muy ineficiente. Sri Lanka se denomina oficialmente, y esta fue una de las cosas que me llamó la atención cuando me puse a investigar sobre el país hace 3 meses, se denomina oficialmente República Socialista Democrática de Sri Lanka. Es como, España se llama Reino de España, ¿no? Y Alemania se llama República Federal Alemana. Solemos llamar a los países por el nombre corto, pero casi todos tienen un nombre largo. Pues el nombre largo de Sri Lanka es República Socialista Democrática. Esto es así porque durante las 3 décadas que siguieron a su independencia, en 1948, la economía, sin llegar a ser de estilo soviético, es decir, completamente planificada, era una economía muy estatalizada. De hecho, el Estado se dedicó a expropiar y nacionalizar prácticamente todas las empresas que había ahí en la época británica, acabó con las plantaciones, etc. Esto llevó al país a una crisis económica en los 70, el país era pobre de solemnidad, más pobre en el 77 que en el 48, y eso obligó a los gobiernos de aquella época, de finales de los 70, a liberalizar primero tímidamente, luego ya con más ambición, la economía. Pero vamos, a pesar de eso, a pesar de ese programa de liberalización que se llevó a término a finales de los 70, el Estado en Sri Lanka sigue teniendo un papel muy importante. El país tiene un montón de empresas públicas, he estado echando un vistazo a todas ellas y la verdad es que me he quedado sorprendido por la cantidad de intereses que tiene el Estado sri lankés. Algunas operan en régimen de monopolio, como por ejemplo la compañía eléctrica, que se llama Consejo Eléctrico de Ceilán. Ahí todavía les queda el nombre antiguo. Eso de Ceilán, por cierto, repito, palabra preciosa, es como lo llamaron los portugueses. Luego los ingleses lo adaptaron a su lengua, se llamaba Ceilón, y después de la independencia le pusieron el nombre actual, Sri Lanka, que es como se dice en cingalés, porque la minoría tamil no la llama así. La minoría tamil conoce al país o llama al país como Ilankai, para que veáis que al final eso de Ceilán termina siendo un término de compromiso. Pero bueno, volviendo sobre este tema de las empresas públicas, ya os digo, la compañía eléctrica es monopolística. Luego hay una compañía petrolera que no tiene el monopolio oficial, pero es la compañía principal, que se llama Corporación de Petróleo de Ceilán, que se encarga de suministrar gasolina y gas en todo el país y es la propietaria de esta refinería de la que os hablaba antes. Los principales bancos del país, el Banco de Ceilán, el Banco Nacional del Ahorro, el Banco Popular, son también todos de titularidad estatal al 100%. El Estado posee también plantaciones de té, fábricas de vidrio, destilerías, hoteles, empresas dedicadas al sector textil, que es muy importante en Sri Lanka porque desde los años 80, desde aquellas reformas que se hicieron, empezaron a instalarse maquilas en el país. Son estas grandes plantas de fabricación de ropa. Bien, pues todo eso lo tienen que poner en orden si quieren el dinero del FMI, que desconfía
y con razón además, de los políticos de Sri Lanka por su corrupción y por el hecho de que el principal acreedor del país es China. De modo que podría suceder que el dinero, según entre en la cuenta del gobierno, sea transferido inmediatamente a China para saldar las deudas pasadas. Eso no resolvería nada, porque en un par de meses la situación sería la misma y habría que volver a inyectar dinero. Bien, esta crisis de Sri Lanka es el primer aviso de lo que está por venir. Una combinación de endeudamiento, inflación y mala gestión económica. Algo muy común en los países del tercer mundo. Pues todo esto pone en jaque a cualquier economía que venga ya perjudicada de la pandemia y que no tenga reservas. Sumémosle a eso la guerra en Ucrania y todo el desorden económico que ha traído. Y la subida de tipos de interés en Estados Unidos y ya tenemos ese cóctel explosivo. Países, por ejemplo, como Zambia o como el Líbano, atraviesan una crisis muy severa. En el Líbano no queda ni harina para fabricar pan y están buscando ayuda internacional para que les otorguen préstamos o que les reestructuren la deuda. En Pakistán el problema es aún peor. Su nuevo gobierno, que llegó en abril, anda flirteando con la quiebra desde entonces. Las reservas de divisas en poder del Banco Central apenas llegan para cubrir unos 2 meses de importaciones, lo que les cierra el acceso a los mercados de deuda. China les ha concedido un préstamo de 2.300 millones de dólares, esto hace poco, en junio, para apuntalar sus reservas de divisas, pero según están las cosas no les durará mucho si no hacen reformas. De hecho, ya han llamado en Pakistán también a la puerta del FMI. Pakistán no es Sri Lanka. Pakistán es caza mayor. Sri Lanka tiene, como os decía antes, 22 millones de habitantes. Pakistán tiene 240 millones de habitantes. Y su economía es grande, es la 24ª del mundo en términos de PIB. Pakistán podría ser el próximo Sri Lanka, pero hay unos cuantos más en la cola para conseguir ese título. Gobiernos de todo el mundo tratan de amortiguar la inflación con subsidios y programas de gasto social para evitar disturbios. Y esto va a provocar serios problemas financieros, como ha sucedido con el caso de Sri Lanka, que también se dedicaron a permitir que subiesen los precios y a gastar el dinero que no tenían, y al final han tenido disturbios. Bueno, tan disturbios que se han bañado en la piscina a los manifestantes del presidente, incluso uno hasta se dio una ducha. En la ducha del presidente, quiero decir. Que sus gobiernos tomen nota, es decir, esto que sirva, que escarmienten en la cabeza de los srilankeses, que miren bien las imágenes de los manifestantes de este sábado dándose una ducha en el cuarto de baño del presidente Rajapaksa y saquen entonces las oportunas conclusiones. Vamos con la contrarréplica, empezamos con Francisco, que vuelve con este tema de la educación reglada del que hablábamos ayer. Hola Fernando, quería matizar las palabras del contraescucha que ha hablado de que hace falta una formación reglada para la ingeniería y supongo que también mucha gente creerá que para la medicina. Yo creo que no es realmente necesario. Veamos lo siguiente. Imaginemos que un hospital tiene una serie de médicos que es muy bueno haciendo su trabajo y una empresa externa empieza a analizar cuánta gente entra y cuánta gente sale muerta o enferma y lo compara con otros hospitales y se dan cuenta que tiene, por ejemplo, un 20% de mejores resultados. Es decir, que pueden medir esos resultados. Imaginemos que este hospital tiene su propio sistema de formación que no coincide con el del país en el que está, que eso es otra. La formación reglada en un país a otro puede ser completamente diferente. Pero sin embargo, ese hospital tiene un seguro y tiene un análisis de calidad que sean buenos. Pues nos daría igual que tuviera formación reglada por el Estado o por cualquier otra persona. Lo que nos importaría sería que los controles se hicieran bien y que esa fama, pues poder beneficiarnos de ellos. Digo esto también porque en mi profesión se hace. Yo no tengo la carrera de programación. Yo trabajo en el sector y soy líder técnico. Yo dirijo a otros programadores para que hagan un buen trabajo y yo no tengo carrera. Y sin embargo, algunos de los programadores que trabajan conmigo y que yo les doy indicaciones han hecho su carrera incluso máster. Y a nadie le importa eso. A nadie le importa porque lo que importa es que hagas un buen trabajo. Y ya hay mucha gente mirando que la calidad de tu trabajo sea buena. Eso es lo importante, que existan empresas externas que puedan medir que el trabajo que estás proyectando o haciendo tiene la calidad necesaria. Eso se hace en programación. Hay equipos de QA, Quality Assurance, me parece que es, que son testers, que prueban tu código, que dicen si tiene esta calidad, si no tiene esta calidad, si es inseguro, si es seguro, etc. Entonces, mientras tú hagas bien tu trabajo, da igual que te hayas formado regladamente o en Internet. Que por cierto, que se nos suele olvidar que para saber a lo mejor hacer un puente, lo que necesitas es experiencia y no ir a clase.
que una persona que a lo mejor esté formándose por internet, a lo mejor tiene más conocimientos de cómo levantar un edificio que uno que va a una carrera donde hay un profesor que a lo mejor no ha levantado ni una caseta de perro. Pero en general, ninguno de los dos valdrá nada hasta que tengan experiencia y un maestro, entre comillas, les vaya guiando y solventando problemas y ayudándole a hacer cosas de ese tipo. Que ahí es donde está el verdadero valor de un trabajo. Bueno, en definitiva, que realmente no necesitamos la educación reglada, que es algo completamente fuera de tiempo, que de hecho no da ni siquiera tiempo a actualizar los programas, que no da tiempo, mucho menos, a actualizar a los profesores que viven de por vida del erario público y que no tienen ninguna necesidad de actualizarse. Así que la formación reglada en términos generales es una pérdida de tiempo. Lo único que sirve es para que los que la tienen se sientan reafirmados y sientan que su utilidad no ha sido una pérdida de tiempo. Entonces es muy difícil que esta gente diga, oye, pues perdí 5 años haciendo programación. Pues sí, porque esos 5 años podía haber estado programando y haciendo cosas más valiosas. Bueno, este es mi punto de vista. Siento haberme extendido, Fernando. Un saludo y un abrazo a todos los contraescuchas. Pues vamos a ver, Francisco, en disciplinas técnicas como la ingeniería, la certificación académica no te dice si ese ingeniero es bueno o no. Te dice que ese ingeniero dispone de una serie de conocimientos a los que ha sido sometido a examen y que ha superado ese examen. Nada más eso, es todo lo que te dice. Luego, cada profesión técnica tiene sus particularidades. No es lo mismo un médico que un informático. Un cirujano no solo debe de tener unos conocimientos, sino mucha experiencia. Caray, por eso se tarda tanto en formar a un médico. Se pasan años de residentes en los hospitales como aprendices, supervisados por otros médicos, pues esto una vez han terminado la carrera, ¿eh? Lo que van a tener entre manos es nada menos que la vida de otras personas. Por eso se introducen todos esos controles de seguridad. En el caso de los pilotos, es obvio que a los pioneros de la aviación no les hizo falta estudiar para piloto porque esos estudios ni siquiera existían. Pero bueno, en aquel momento nació una industria, la de la aviación, que fue creciendo y ganando en complejidad. Eso llevó a la creación de academias de vuelo en las que se impartían los conocimientos básicos para pilotar un aeroplano. Academias de vuelo que siguen existiendo, por supuesto. Pasar por la academia no significa que sepas pilotar, y mucho menos que seas un buen piloto. Simplemente que tienes los conocimientos, nada más. A pilotar en condiciones lo aprendes después con muchas horas de vuelo, o durante, porque las academias de vuelo en concreto, la enseñanza es muy, muy práctica. Es decir, que para volar necesitas volar, para ser cirujano necesitas operar. Al final, para construir puentes necesitas construir puentes, o al menos estar metido en proyectos que construyan puentes. Nada sustituye a la experiencia, pero teniendo en cuenta las características del trabajo, pues hay que meter algún tipo de filtro. Caray, en el caso de los pilotos, por eso se insiste tanto en las horas de vuelo. Para ser piloto privado creo que te piden 40 horas de vuelo. Para piloto comercial es más, son unas 250 horas de vuelo. En las academias de vuelo, de hecho, uno de sus productos estrella es vender horas de vuelo a pilotos que ya han pasado por la academia. Caray, cuando una economía se torna más compleja, necesita escribas en ciertas profesiones porque no todo el mundo se conoce, claro. Si pones a los mandos de un avión sin, no sé, a alguien que no sepa lo que es entrar en pérdida y por qué se produce eso, pues seguramente entre en pérdida y mate a los ocupantes del avión. De nada servirá que el mercado descuente después que no sabes pilotar, porque en fin, ya te habrás estrellado, ya estarás muerto tú y tus pasajeros. Bien, vamos ahora con Néstor, que nos habla de la comprometida situación que atraviesa Argentina y sobre ella lanza una pregunta. Hola Fernando, llevo un tiempo escuchándote, me encanta tu programa. Me he escuchado los programas que tienes referente a Argentina y aparte de eso, pues soy una persona que le gusta mucho pues estar informado de la actualidad argentina. Porque como tú bien dijiste en un programa, Argentina y España se parecen mucho. Entonces, todo lo que pasa allí a mí me gusta seguirlo bastante de cerca. Uno de los motivos es porque está Milei, que bueno, me parece un personaje curioso y con cosas muy interesantes. Y otras pues esto, porque se parecen. Entonces, lo que yo te quiero preguntar es, de Argentina, vale, todo es la situación que actual, pues han tenido culpa gobiernos de izquierda, gobiernos de derecha, los dictadores, todo. Pero lo que está claro es que son las políticas que no funcionan. Quiero decir, que el Estado se vaya engordando y engordando y engordando y engordando es algo que nunca ha funcionado. En cambio, la sociedad parece no darse cuenta de eso. De hecho, Cristina Kirchner ahora, porque el gobierno está, bueno, como bien sabrás, está en crisis, lo que ha propuesto es un salario universal para todo el mundo, como una especie de paguilla, trabajes o no, con dinero sacado, pues supongo, de imprimir más dinero. Entonces,
O sea, me gustaría saber cómo la gente sigue dando el apoyo. Además, los Kirchner son manifiestamente corruptos. ¿Por qué siguen en el poder? Y lo que a mí me preocupa de esto es pues que esta situación no se puede acabar exportando a España, porque en España el tamaño del Estado crece y crece y crece. De hecho, bueno, pues Sánchez decía orgulloso que tenemos el Estado más grande que ha habido en la historia y que el Estado va a gastar lo que no ha gastado nunca. Me da miedo de que estas cosas también se perpetúen aquí, ¿no? Y sigamos apoyando al gasto, al gasto, al gasto, en vez de darnos cuenta de que eso es un problema. Bueno, no sé cómo lo ves tú. Muchas gracias por el programa y un saludo muy fuerte. Dios. Que el Estado se haga más y más grande es efectivamente algo que nunca ha funcionado, pero no olvides que hay mucha gente que vive a costa del Estado y otros tanto esperan vivir a costa del Estado. A esos no les parece tan mal que el Estado crezca, al contrario, lo apoyan fervientemente porque ese mismo es su medio de vida. Así que todo lo que sea subir impuestos e incrementar la participación del Estado en la economía, muchos lo perciben como bueno para sus intereses. Mira, hay un error muy común y es creer que el bien común existe. Y es algo objetivable. Esto es el bien común, todos estamos de acuerdo. No existe el bien común. Lo que es bueno para mí puede ser malo para otros y viceversa. Al final, todo lo que podemos encontrar es ciertas cosas que son buenas para una mayoría, pero nunca para todos. Mira, yo circulo mucho en bicicleta por Madrid y suelo ir entre los coches, claro, porque en Madrid hay pocos carriles bici. Para mí sería perfecto que quitasen un carril de la circulación en todas las calles principales y lo reservasen para bicicletas, algo de lo que nos beneficiaríamos los pocos que circulamos en bici, pero que complicaría la vida a quienes van en coche. Ojo, si fuésemos más en bici, pues el aire estaría algo más limpio y se gastaría menos gasolina, pero eso es un flaco consuelo para alguien que vive lejos, sin transporte público a mano y que necesita el coche para ir a trabajar. Hacer carriles bici a mí me vendría muy bien, pero a él le supondría un coste bastante alto. Por eso es imposible contentar a todos. El político trata de contentar a la mayoría y así se garantiza o cree que se garantiza la reelección. En un país en el que hay muchos que perciben pagos del Estado, como pensionistas o empleados públicos, aumentar el gasto público se percibe como una buena noticia, al menos a título individual. Bien, pues ya vamos a terminar. Vamos con Pizarro, que nos habla del fin de Boris Johnson. Procurador y mal gestor del Brexit, mal gestor de la pandemia, mal gestor de la crisis económica, payasete campechano e hincha de sí mismo. Nadie parece poder estar satisfecho viendo al país empobrecido y a los paisanos desdeñados. En su línea se va trastabillándose y entre piruetas sin terminar de irse realmente. Como es preceptivo, se encontrará otro inútil mediante un proceso inmaculadamente democrático. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica de hoy, 12 de julio, mañana 13, y regresamos por aquí. Hasta mañana, amigos.